Mi nombre es Caís. El día que murió mi papá, ni siquiera tuve un minuto para llorarlo. A las 7:13 de la mañana, mientras estaba en la sala de personal en el asilo donde trabajaba, mi celular vibró. Un mensaje de voz. Corto, frío. Ven por tus cosas. Papá está muerto. No hubo un hola, ni un lo siento. Solo esas 7 palabras. La pantalla aún brillaba en mi mano cuando sentí que las piernas me temblaban. Dejé la bandeja de avena intacta al lado de un par de calcetas de compresión que no alcancé a guardar. Me puse el abrigo sin decir nada a nadie y salí directo al coche. El camino de Gooster hacia la costa sur se me pasó como un borrón gris. Frío, con árboles medio pintados de otoño. El viento estaba cortante y algo en mi pecho pesaba cada vez más. La casa, al llegar, me pareció más chica de lo que recordaba. O tal vez solo ahora la veía como realmente era. Una caja vieja, pintada de azul descascarado, sin alma. Me estacioné en la banqueta, como hacía en la prepa, cuando todavía me importaban las reglas silenciosas de Joyce. Al subir al porche, la puerta se abrió. No fue para abrazarme, no para decirme lo siento. Fue para lanzarme una maleta desgastada a los pies. No estás en el testamento. Tu hermana se queda con la casa. Lárgate, dijo Joyce sin verme a los ojos. Luego cerró la puerta como si nunca hubiera pertenecido a ese lugar. Me quedé parada unos segundos, con el eco de portazo clavado en los oídos. No toqué, no grité. Solo me senté en el escalón más alto junto a la maleta, que era tan ligera que parecía vacía. Pasé la mano por el asa, deshilachada por el sol y los años. Ya sabía que adentro no habría nada que realmente fuera mío. Mi celular vibró otra vez. Era Lisa. Bueno, no exactamente. Solo los 3 puntitos grises escribiendo, y luego nada. Ni siquiera se atrevió a enviarlo. No tenía fuerzas para enojarme. El aire olía a hojas mojadas y lluvia vieja. Saqué las manos de los bolsillos del abrigo y encontré algo suave. Una franela. Era la camisa de papá. No recordaba haberla empacado, pero ahí estaba. Usada, suave, todavía con ese olor tenue a cedro y café que lo acompañaba siempre. Me envolví en ella, más por costumbre que por calor, y sentí algo duro dentro del bolsillo del pecho. Era un botón de madera, viejo, envuelto en un pañuelo. No había nota, no había explicación. Solo el botón. Casi solté una carcajada amarga. ¿Eso era todo lo que me había dejado? Un botón y una camisa. Pero entonces, noté un pequeño hilo suelto en la costura de la manga izquierda. Tiré de él, casi sin querer, y sentí como se abría una pequeña ranura. Adentro, bien escondido, había un papel doblado con mi nombre escrito en la portada. Caís cuando ya no esté. Tragué saliva. Las manos me temblaban mientras lo abría. La primera línea decía: si estás leyendo esto, es porque ya intentaron borrarte. Leí esa frase 2 veces, como si no pudiera creer lo que mis ojos veían. La letra era inconfundible. Papá escribía lento, como quien piensa demasiado antes de hablar. En cada trazo tembloroso estaba él. Seguí leyendo. Me decía que le intentó, que quiso cambiar el testamento, que sabía que no tenía mucho tiempo, que Joyce se preguntaba demasiado por la herencia y que ya no confiaba en la casa, que Lisa había aprendido de ella, y rápido. Me hablaba de un hombre, Robert Delaney. Él sabía la verdad. Él tenía algo para mí. Y lo más importante, que lo que realmente me había dejado no estaba en esa casa, pero que era mío, y que me pertenecía. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo. El viento soplaba más fuerte y las hojas corrían por la banqueta como huyendo. En el interior se escuchaban risas apagadas. Tal vez Lisa, tal vez Joyce, tal vez ya estaban planeando qué cortinas cambiar, qué cuarto usar para yoga. Nadie salió a verme. Nadie dijo nada. Me apreté la camisa al pecho y recordé ese botón. Años atrás, me burlé de papá por coserlo en lugar de comprarse una camisa nueva. Él me dijo: cósetelo tú, así dura más. Pensé que hablaba de la camisa, pero tal vez hablaba de mí. Me levanté del escalón. Ya no tenía hogar, pero sí tenía una carta. Tenía una pista. Tenía un nombre. Y esa misma noche, Joyce fue la que gritó. Manejé sin rumbo por un rato. El volante se sentía frío en mis manos, pero no me importaba. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarme ahí. Finalmente, me detuve en un estacionamiento vacío cerca de una gasolinera. Abrí la carta otra vez. Leí su nombre en voz baja, Robert Delaney. Parecía algo sacado de una historia vieja.
Un abogado con respuestas que yo ni sabía que buscaba. Busqué su nombre en los contactos de mi celular. Estaba ahí, un número que papá había guardado hacía años. Mi pulgar temblaba sobre el botón de llamar. Al tercer tono, contestó una mujer joven, con voz alegre. Despacho de Delaney y Franks. ¿En qué puedo ayudarle? Tragué saliva. Busco al señor Robert Delaney. Soy Caís Whitmore. Mi padre era. La voz de ella cambió de inmediato. Ya no sonaba amable. Ahora era cuidadosa. ¿Usted es Caís? Señorita, usted tenía una cita aquí hace 2 semanas. ¿Perdón? Su padre pidió que viniéramos personalmente a entregarle algo. Nos dejó instrucciones específicas. Le llamamos, le mandamos una carta, pero el número que nos dieron no funcionó. No podía respirar. ¿Todavía tienen eso? Sí, está aquí. Y hay algo más. ¿Qué cosa? La recepcionista dudó un segundo. Bajó la voz. Dejó una segunda carta, sellada, también con instrucciones estrictas. Solo para usted. Media hora después, yo ya iba en camino. La carretera se abría frente a mí como si el mundo entero contuviera el aliento. A cada kilómetro, sentía que algo se desenredaba dentro de mí, como si una historia olvidada comenzara a hablar. El despacho era pequeño, en el segundo piso de un edificio de ladrillo. Subí las escaleras empapada por la lluvia. Una recepcionista me hizo pasar a una oficina que olía a papel viejo y alfombra húmeda. No ofreció café. Solo dijo, el señor Delaney está por entrar. Y entonces, ahí estaba, más viejo de lo que recordaba, con el cabello completamente blanco y unos lentes mal acomodados en la nariz. Me observó con atención, no con desconfianza, sino como si buscara algo en mí que le recordara a otro tiempo. Tu papá estaba muy preocupado, dijo finalmente, con voz firme, sin rodeos. Y con razón. Abrió un cajón y deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Tenía mi nombre en mayúsculas. Abajo, escrito con su caligrafía firme. No lo abras a menos que te obliguen. Lo miré. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué hay dentro? No lo sé, respondió Robert. Me lo dio 6 semanas antes de morir. Me dijo que era solo para ti, si algo salía mal. Y todo había salido mal. Pero antes de abrir el sobre, una imagen me golpeó sin aviso. Lisa, 5 años atrás, el día de su graduación. Yo había manejado 7 horas para sorprenderla. Flores en mano, sonrisa nerviosa. Pensé que sería un nuevo comienzo. Joyce me vio primero. Me jaló detrás de una cortina del auditorio y me dijo, sin expresión, «Tú no vas a salir en nuestras fotos hoy». Reí. Pensé que bromeaba. Pero no. Y luego apareció Lisa, con el birrete chueco y los labios pintados de rojo brillante. Me miró de arriba abajo, como si yo apestara, y dijo, «Tú no eres realmente familia. Solo fuiste el error de papá». Me quedé congelada. Todos alrededor sonreían para las cámaras. Yo caminé hacia el coche sin decir palabra. Regresando a la oficina, Robert me observaba. Asintió lentamente. Tu papá me contó cosas al final. Joyce le decía a la gente que tú eras adoptada, incluso a familiares lejanos. Pero no había ningún papel de adopción, porque tú no eras adoptada. Solo que para ellos, borrar tu lugar fue más fácil que aceptarte. No supe qué decir. Todo lo que había sentido durante años, esas miradas, esas dudas, ese dolor sordo, por fin tenía nombre. Robert deslizó otro documento hacia mí. Era una hoja notariada, con el sello oficial. Esto es lo que nos trajo aquí antes de tiempo, explicó. La tomé entre mis dedos. Era el traspaso legal de propiedad, pero no de toda la casa, solo del cuarto. Mi cuarto. Mi papá me había transferido legalmente ese espacio años atrás, como escudo, como refugio, como señal. Lo hizo después de la graduación de Lisa. Me dijo que, si alguna vez se volteaban contra ti, ese cuarto seguiría siendo tuyo. Pase lo que pase. No entendía cómo, pero él sabía. Él había visto venir esto. No dije más. No podía quedarme sentada. Fui directo a la casa. Sus autos no estaban. Leí en una nota de sociedad que Joyce y Lisa estaban en un evento de gala. Perfecto. Entré por la puerta lateral. Mi llave aún funcionaba. Todo estaba en silencio. No había jazz desde el salón, ni ruidos de cocina. La casa se sentía grande, vacía, muerta. Caminé despacio. Cada paso era una memoria. La voz de Joyce gritándome por usar el tenedor equivocado.
El empujón de Lisa cuando papá no veía. Las risas falsas. Las heridas que nunca se curaron. Llegué a la puerta de mi cuarto. La llave colgaba en mi cuello desde que era niña. La giré, entré, y ahí estaba. Todo intacto. La pintura azul claro, un poco deslavada. Mi colcha, doblada al pie de la cama. El dibujo de mi perro Rufus aún colgado sobre el escritorio. Incluso el pequeño golpe en la puerta del closet seguía ahí. Testigo mudo de la vez que lloré porque Joyce canceló mi viaje escolar. Era como entrar en una cápsula sellada de mi infancia. Intocable. Silenciosa. Me acerqué al escritorio. Pasé los dedos por la madera. Un clic. Un compartimiento oculto se abrió. Adentro, un USB, una cámara negra y una nota. La abrí. La letra de papá decía: si mienten, reproduce esto. No lo abrí ahí. No lloré. No grité. Cerré el panel. Cerré la puerta y salí con el alma llena de fuego. La guerra apenas comenzaba. Pasé la noche en un motel pequeño, justo a la orilla de la carretera. Nada lujoso, pero tranquilo. El tipo de lugar donde el silencio no pesa, solo acompaña. La lámpara al lado de la cama zumbaba con ese ruido leve que solo notas cuando todo está en pausa. Encendí la laptop y conecté el USB. El archivo cargó con un estallido breve de estática. Y entonces escuché sus voces. Primero Joyce. Nunca lo va a encontrar. Quemé los papeles. Lo demás lo destruí. Luego Lisa. No importa. El testamento ya es final. Caís no tiene idea. Rieron. No fue una risa cualquiera. Fue una risa seca, falsa, de esas que se ensayan frente al espejo. Dejé que el clip corriera una vez. Luego otra. Y otra. Quería asegurarme de no estar alucinando. No lo estaba. Ellas sabían. Ellas lo hicieron a propósito. Y mi padre, con todos sus efectos, lo había previsto. Apagué la laptop, me recosté en la cama y por primera vez en años, no sentí miedo. No lágrimas, no rabia ciega. Solo una determinación silenciosa. Me quedaba claro, ellas me habían robado todo. Pero no esta vez. A la mañana siguiente, fui directo al despacho de Robert. Le entregué la bolsa con la evidencia. El USB, la cámara, la nota. Lo puso todo sobre su escritorio y lo revisó sin decir palabra. Cuando terminó, su rostro era otro, más serio, más afilado. Vamos a presentar una moción de descubrimiento, dijo sin dudar. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a ser amables. Esa noche me quedé sola en la habitación del hotel, mirándome en el espejo del baño. Mis ojos seguían cansados, el cabello rebelde como siempre. Pero algo en mi cara era distinto. Ya no tenía ese miedo apagado. Ya no era la misma mujer que se quedó sentada en el porche, sin saber a dónde ir. No estoy aquí por venganza, le dije a mi reflejo. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. Limpié mis lágrimas con calma. Pero mientras tanto, en otro lugar, Joyce ya se movía. El amanecer llegó con una llamada. Era Thomas. Mi oficina está destruida. ¿Qué? Entraron anoche. Incendio. Todo se perdió. Archivos, notas, copias. El cuarto de documentos quedó hecho cenizas. Me vestí a toda prisa, tomé las llaves y en menos de 15 minutos estaba frente a lo que alguna vez fue su despacho. Ahora eran escombros quemados, archiveros retorcidos, papeles reducidos a polvo, el marco de una foto familiar calcinado sobre su escritorio. Cerré ese cajón con llave, decía Thomas, como hablándose a sí mismo. Nadie más sabía lo que había dentro. Solo tú y yo. Pero alguien había sabido. Y ese alguien usaba perfume de lirios del valle. El mismo que siempre dejaba rastro cuando Joyce cruzaba una habitación. Esa misma mañana, ella apareció en la corte como si nada pasara. Vestida de blanco marfil, con perlas, lentes oscuros y esa caminata lenta, planeada, como actriz en pasarela. Sabía que habría cámaras. Sabía que los reporteros estarían ahí. Yo estaba en el estacionamiento, apoyada contra mi coche, con el estómago hecho nudos. La vi venir. No parpadeó. Caminó hacia mí como si fuéramos viejas amigas. Debiste quedarte lejos, Caís, dijo con una sonrisa brillante. Papá nunca quiso que tú tuvieras nada. Esa carta que traes es falsa. Siempre fuiste una desesperada. Su voz era dulce como jarabe, pero lo suficientemente alta para que otros la oyeran. Un hombre mayor que pasaba cerca murmuró: familias así se comen entre ellas. Joy se giró.
sorprendida, pero sonrió de nuevo como si nada. «Haz tus maletas, hermana. Tú no perteneces aquí». No respondí. Solo la observé entrar a la corte como si ya supiera el resultado, como si el final le perteneciera. Pero ella no contaba con mi silencio armado. Volví al hotel y me dejé caer en la orilla de la cama. El dolor en el pecho no era solo por la pérdida, era por la carta, por esa disculpa escrita que siempre esperé en vida, la que decía lo intenté, te vi, no fue tu culpa. Y ahora, todo eso era ceniza. Me incliné para guardar mis cosas. Y entonces lo sentí. Un objeto pequeño y duro dentro de la funda de mi laptop. Saqué el USB con manos temblorosas. Era la copia que Robert me había hecho guardar por si acaso. Corrí a la mesa, prendí la laptop y ahí estaban. La carta, el testamento, los metadatos, las firmas verificadas, la evidencia intacta. Y Robert, bendito sea, también se lo había enviado a sí mismo esa misma noche. Joyce había quemado un edificio, pero no la verdad. No esta vez. Tomé el teléfono. «Robert, seguimos adelante», le dije. «Bien, te veo en la corte». Llamé a Thomas. «Tengo respaldos. Entonces prepárate, porque ahora ella va a golpear más fuerte». Y golpeó. Ese mismo día recibimos un documento. Joyce había metido una orden de restricción para impedirme acceso a cualquier cosa relacionada con el patrimonio familiar. Alegaba que estaba emocionalmente inestable, que había invadido propiedad privada, que representaba un riesgo para mí misma y para otros. Había una línea que me hizo reír. Presenta conductas erráticas y podría ser un peligro. Le reenvié el documento a Robert sin decir nada. Luego me recosté en la silla del hotel, mirando el árbol de magnolia que florecía fuera de temporada. «No voy a correr esta vez», murmuré, y no lo hice. Llevaba conmigo a mi papá. Y todo lo que me negó en vida. Entramos al juzgado justo cuando las nubes empezaban a abrirse. La luz gris del cielo se colaba entre los ventanales, dando al edificio un aire casi sagrado. Caminé con paso firme por el pasillo, mi maletín pegado al cuerpo como un escudo. Thomas iba a mi lado, en silencio. Robert ya estaba adentro, sentado en la primera fila. Tocaba su pluma contra la mesa con ritmo suave, constante, como si marcara el tiempo de una verdad a punto de salir. Joyce ya estaba ahí también. No me miró cuando pasé junto a ella. No hizo falta. La curva de su sonrisa lo decía todo. Llevaba un conjunto marfil, sin una sola arruga, como si fuera a una reunión de té, no a un juicio que podía deshacerle la vida. Su abogado, un hombre de traje azul oscuro y ceño fruncido, le murmuraba cosas al oído mientras ella asentía, encantada de su espectáculo. Me senté con Thomas. Respiré hondo. Llevaba días sin dormir bien, pero no me importaba. Estaba ahí, y no me iría sin lo que me correspondía. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La sala quedó en silencio. Y comenzó. Thomas fue el primero en hablar. Se puso de pie, con voz firme, clara. «Su señoría, estamos aquí para impugnar la validez del testamento más reciente presentado por la señora Joyce Caldwell. Tenemos pruebas físicas y digitales de una versión más actual, firmada, sellada y legalmente válida». Me levanté. Caminé hasta el estrado. Le entregué al secretario el USB y luego coloqué sobre la mesa la carta impresa. «Esta carta fue escrita por mi padre», dije sin temblar. «Escrita a mano, escaneada y guardada en 2 formatos, online y físico. Los metadatos confirman que fue creada 3 días antes de su fallecimiento». Vi como el abogado de Joyce detenía el parpadeo por un segundo. Mínimo, pero revelador. Entonces Robert se levantó, con la calma de quien ya ha esperado demasiado para este momento. «Su señoría, también tenemos un archivo de audio, con fecha y hora verificadas, donde el señor Caldwell lee en voz alta la misma carta. Fue enviado a mi despacho para su resguardo. Además, contamos con correos en los que solicita una cita con notario para firmar el testamento corregido». Esa fue la primera vez que Joyce parpadeó. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se cerraron en el borde de su blusa impecable. La sala, pequeña, comenzó a llenarse de susurros. Sillas moviéndose, gente volteando a mirarnos. Un murmullo como un mar que empezaba a moverse. El juez se inclinó hacia adelante, cruzó las manos. «Solicitamos un receso», dijo el abogado de Joyce, con una voz que ya no sonaba tan segura. «Tienen 15 minutos», respondió el juez. En el pasillo, me apoyé contra la máquina de refrescos.
Thomas cruzó los brazos a mi lado. ¿Estás bien? No, respondí, pero ya no estoy huyendo. Cuando regresamos a la sala, sentí algo diferente dentro de mí. Ya no era la hija abandonada. Ya no era la sombra sentada en el escalón de una casa que nunca la quiso. Era una mujer que venía por lo que era suyo. Joyce me lanzó una mirada que quiso ser veneno. Pero no me moví. No pestañeé. El juez golpeó con el mazo. Hemos revisado los documentos y el audio. Esta corte encuentra las pruebas creíbles. El testamento enmendado queda admitido como evidencia válida. Joyce se puso de pie tan de golpe que la silla rechinó contra el piso. «Esto es absurdo», gritó. Él nunca quiso que ella recibiera nada. Todo esto es falso. Ella lo inventó. El juez no levantó la voz. Solo dijo, «Señora Caldwell, siéntese. La evidencia digital está verificada, con fecha comprobable y respaldo de múltiples fuentes. A menos que tenga usted pruebas contrarias, esta corte procederá». Yo exhalé despacio. No miré a Joyce. No tenía por qué. El juez tomó la carta original. Su voz, pausada y firme, llenó la sala mientras leía. No escuché toda la lectura. Me enfoqué en la última línea, esa que había leído tantas veces en voz baja. «Te pido perdón por hacerte sentir olvidada. Esta casa siempre fue tuya». No lloré, no en esa sala, pero dentro de mí, algo se asentó, como si una puerta cerrara suavemente después de años abierta al frío. Y en ese silencio, me repetí en voz baja, ya no por costumbre, sino por certeza. Esto es por la niña que dejaron fuera y por la mujer que soy ahora. Al salir, los reporteros ya estaban afuera. Teléfonos listos, flashes encendidos. «Caís. ¿Una palabra? ¿Esperabas que Joyce falsificara el video? ¿Qué harás con la casa ahora?» Levanté la mano con calma. No vine por venganza. Vine a decir la verdad y a proteger lo que mi papá me dejó. ¿Y ahora qué sigue? Miré hacia el estacionamiento, luego de regreso al edificio. Ahora me voy a casa. No dije por fin. No hacía falta. El mundo lo entendió, el camino de regreso fue distinto. No porque las calles fueran nuevas, sino porque por primera vez no sentía el peso de justificar mi existencia. En el asiento del copiloto, Robert no dijo una palabra. No era silencio incómodo. Era ese tipo de silencio lleno. El que solo llega cuando algo por fin se acomoda después de haber estado mal tanto tiempo. Al llegar a la casa, todo seguía en su sitio. El buzón ligeramente chueco. Las hojas secas amontonadas junto al porche. El mismo aire, pero sin ese frío de antes. Abrí la puerta con mis llaves, las mismas que había llevado colgadas al cuello por años, y al entrar sentí algo extraño. No era rechazo, no era nostalgia, era otra cosa. Como si la casa misma me preguntara, ¿ahora sí vas a quedarte? Caminé despacio por cada cuarto. Mis dedos rozaban las paredes, como si tratara de leer en braille los recuerdos que había dejado ahí. El comedor aún tenía las marcas de los portavasos. La cocina conservaba los platos desparejos que papá y yo habíamos comprado en un mercado de pulgas. Sobre la barra estaba todavía la taza que decía el cocinero más decente del mundo, esa que él usaba para tomar café con grasa de tocino cuando decía que le aliviaba la artritis. Cuando llegué a su estudio, la puerta estaba entreabierta, igual que como él la dejaba siempre. El escritorio seguía impecable, los bolígrafos ordenados, la alfombrilla de cuero con sus iniciales, ML, apenas gastada en las esquinas. Me incliné un poco, con la esperanza absurda de oler su colonia, ese toque de tabaco y madera que me abrazaba de niña. Pero lo único que sentí fue un olor neutro, limpio, como si alguien hubiera lavado los rastros de su existencia. Entonces lo vi, el sillón de cuadros junto a la ventana, aquel donde me acurrucaba cuando era niña, mientras se leía el periódico y me dejaba rayar sus hojas con plumas rojas. Me senté con cuidado. Mis rodillas crujieron más que la estructura del sillón, pero no importó. Cerré los ojos y por un segundo me envolvió el mismo silencio cálido de antes. Un silencio que no dolía. Saqué la carta del sobre, la que había encontrado oculta en la base de la camisa. Esta vez, no la leí en silencio. Esta vez, la leí en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que intentaron borrarte. Pero yo nunca lo hice. Nunca fuiste invisible para mí. Vi cada decisión que tomaste, cada vez que diste más de lo que tenías. Esa casa, ese espíritu, ese arte, todo eso es tuyo. No dejes que nadie diga lo contrario. Mi voz tembló.
Mis dedos apretaron el papel contra mi pecho. Te quiero siempre, mi pajarito azul. Me quedé inmóvil. Recordé el día que me dio ese apodo. Tenía 6 años y me había trepado a un manzano. Me negaba a bajar. Él se rió desde abajo. Tú no eres un chango. Eres un pajarito azul. Valiente para volar y necia para quedarte. La luz del sol entraba por la ventana y atravesaba esas malditas cortinas beige con tulipanes bordados. Esas que Joyce había escogido intentando parecer elegante. No las toqué. Solo las miré. Eran el último suspiro de una voz que ya no tenía poder sobre mí. Ese mismo día, por la tarde, hice algunas llamadas. Y 2 días después, estaba sentada en la sala con una trabajadora social de una organización que ayuda a mujeres jóvenes que salen del sistema de cuidado temporal. La mujer miraba la casa con ojos grandes, brillantes. Esto podría cambiar vidas. Asentí. No necesitaba dar explicaciones. Solo dije, mi papá decía que una casa no vale nada si no trae paz. Tal vez ahora pueda hacerlo por alguien más. Nos dimos la mano. Así, sin drama, sin ceremonias. La casa tenía un nuevo futuro. Uno que ya no dependía de mí, pero que podía nacer desde lo que yo había rescatado. Me mudé a un pequeño departamento cerca de la estación del tren. Nada del otro mundo, pero con sol por la mañana. El tipo de lugar donde las cosas se acomodan solas. Donde uno no tiene que pedir permiso para respirar. 2 días después, Robert me llamó. Joyce está siendo investigada, dijo sin rodeos. Hay problemas fiscales relacionados con el fondo médico. Esta mañana le llegó una citación. No dije nada. Solo lo escuché. Él esperó un momento, luego añadió. Podríamos presionar más. Acción civil, difamación, daño emocional. Me quedé viendo por la ventana. Un árbol de magnolias florecía, aunque no era temporada. Sus hojas se movían con un viento suave. No, dije por fin. Que el mundo se encargue de ella. Yo ya terminé de pelear con fantasmas. Esa tarde regresé a la casa una última vez. Tenía una caja bajo el brazo. Las llaves ya se sentían ajenas en mi mano, como si me las hubiera prestado una versión vieja de mí misma. Las luces del porche eran nuevas, solares, suaves. La pintura fresca olía a comienzo. Al entrar, una muchacha, tal vez de unos 19 años, asomó la cabeza desde el pasillo de arriba. Llevaba el cabello amarrado con una cinta y pijama grande. Me miró con esa mezcla de miedo y esperanza que uno ve en quienes han dormido con la maleta lista. Le sonreí. Ella no dijo nada. Solo me observó. Fui al recibidor, abrí la caja y saqué un portarretrato con la foto de papá en su viaje de pesca. Sonreía como niño, con un pez en la mano. Lo coloqué sobre la mesita junto a la entrada. A su lado colgué un pequeño móvil de madera con forma de pajarito azul. Él lo había tallado para mí en 8º año. Cuando el viento pasó, emitió un sonido leve. No fuerte. Solo, honesto. El aire afuera era limpio. Me quedé en los escalones del porche un minuto más, mirando cómo la luz del atardecer tocaba el marco de la foto a través del vidrio. Y luego, simplemente, me di la vuelta y me fui. Volví a mi nuevo departamento esa misma noche. Abrí la ventana, dejé que el aire entrara, y me senté con una taza de café caliente entre las manos. En la mesa, mis pinceles estaban ordenados. La libreta de bocetos abierta, esperando sin prisa. La laptop zumbaba bajito como si respirara conmigo. Todo era simple. Todo era mío. Dormí por primera vez sin el peso de una traición en el pecho. No hubo pesadillas. No me despertó el recuerdo de Joy cerrando esa puerta, ni el eco de mensaje frío que recibí aquella mañana. Solo un silencio limpio, sin deudas ni expectativas. Había perdido a mi padre. Había sobrevivido a la mentira. Y ahora, por primera vez, vivía con dignidad. Y eso, entendí, era suficiente. Una semana después, recibí por correo una copia oficial del fallo judicial. El sobre era grueso. Dentro, la resolución, el testamento enmendado validado, mis derechos restituidos. También venía un inventario de activos, entre ellos, el que no esperaba volver a haber mencionado, la cabaña en Vermont. Recordé las palabras de Thomas cuando me entregó aquella carta sellada por papá. Tu madre odiaba ese lugar, pero tu padre lo adoraba. Me dijo una vez que, si algo salía mal, ahí encontrarías paz. Lo pensé por unos días. No tenía respuestas aún. No sabía si quería abrir otra casa, otro cuarto con recuerdos.
Pero algo en mí decía que no todo estaba dicho, que algunos silencios todavía podían hablar si uno se detenía a escucharlos. Un viernes por la mañana, empacando unas cosas viejas, encontré el viejo sobre con la tarjeta del Día del Padre. Esa que casi tiré cuando era niña, después de que papá no llegó a la cena. La que había guardado solo porque algo me lo impidió. La desdoblé con cuidado. La casa es tuya, pajarito, aunque no sepas cómo volar todavía. Lo había firmado con tinta azul, su letra inclinada hacia la izquierda, como todas sus cartas importantes. La misma tinta, la misma mano, el mismo amor que había estado oculto detrás de sus silencios torpes, pero sinceros. Y entonces entendí algo, que esa tarjeta, la que guardé sin entender por qué, había sido el inicio de todo. Era mi memoria intentando perdonar lo que los hechos nunca lograron explicar. Era su manera de decirme, sin saber decirlo, que me veía, que me quería, que, a pesar de sus errores, me eligió. No necesitaba más juicios, no más cartas, no más pruebas. Esa herencia, la que no cabía en papeles, era la más valiosa. Y esa noche, mientras miraba el tren pasar por la vía detrás de mi departamento, supe que ya no vivía entre ruinas. Vivía entre raíces. Un mes después, fui a Vermont. No lo planeé con anticipación. Solo desperté un martes, empaqué una mochila ligera y manejé hacia el norte. El camino era largo, pero no me pesó. A lo lejos, los árboles aún conservaban tonos dorados y rojizos, como si el otoño no quisiera soltar la tierra. El cielo estaba despejado, sin amenaza de lluvia ni sombra. La cabaña estaba justo como la describía mi papá, sencilla, de madera clara, con un porche pequeño y una hamaca colgada entre dos columnas. A un costado, un lago silencioso reflejaba el cielo como si nadie lo hubiera tocado en años. Me bajé del coche despacio. No tenía miedo, ni prisa. Solo quería entrar. La llave estaba debajo de la maceta, justo como él solía hacer. Abrí la puerta. El interior olía a cedro. Había polvo en algunos rincones, pero no era abandono. Era espera, como si todo dentro de esa cabaña hubiera estado aguantando el aliento para cuando yo volviera. En la repisa había una foto de nosotros dos, muy vieja. Yo, con 6 años, sin dientes frontales. Él, con una gorra vieja de pesca y la risa desordenada. Mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Era de la trabajadora social. Las chicas se están instalando. Una de ellas encontró la carta en el cajón. Dijo que se sintió, por primera vez, como alguien a quien sí esperaban. Sonreí. No respondí. No hacía falta. Ese era el tipo de respuesta que no se escribe con palabras. No volví a ver a Joyce. Su nombre dejó de tener eco en mi vida. Su escándalo se apagó solo. Nadie necesitó mi testimonio. Ella se hundió con sus propios actos. Y eso fue suficiente. Yo me quedé con el único legado que valía la pena. La verdad, el arte, el perdón. No para ella, para mí. A veces, todavía me preguntan, ¿valió la pena pelear tanto? Y yo pienso en esa primera mañana, en esa maleta vacía, en ese botón viejo, en esa voz que dijo no estás en el testamento. Y luego pienso en la carta, en el pajarito, y en lo que construí a partir de las cenizas. Entonces sonrío y contesto. A veces la justicia no es castigar, es encontrar paz. ¿Alguna vez has tenido que recuperar algo que siempre fue tuyo? Yo sí, y ahora vivo con la certeza de que nadie más puede quitármelo.